Set fue el tercer hijo de Abel y luego nació Set. La serpiente engañó a Eva, eso conllevó el pecado, ¿verdad? La serpiente por medio de Satanás. Y pues hoy hemos estado estudiando una pregunta que le hicieron a Jesús acerca del divorcio. Pongámonos en pie, por favor, y buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice así el tema: Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a ver la segunda parte del mensaje titulado Lo que tú justificas, Jesús lo condena. Vamos a ver. Permítame un segundo que pareciera ser como que me he quedado sin internet. Bien, vamos a ver. Lucas 16, 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Una vez más el versículo 18. Todo lo que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Vamos a orar. Padre, te suplicamos, Señor, que en esta hermosa noche el poder de tu Espíritu Santo tome posesión, control, mi Dios, de nuestras mentes y de nuestro corazón en cada uno de nosotros. En cuanto al pastor, sujétale el pensamiento, los sentimientos, cualquier tipo de razonamiento, porque lo único que tiene que prevalecer aquí, Señor, es la autoridad de tu palabra. Suplicamos también que nos puedas regalar una iglesia con disposición a poner siempre por obra la palabra, que no sea, mi Dios, o que se acomode a lo que me conviene, sino, Padre bendito, ser un practicante sincero de mi fe. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Lo que tú justificas, Jesús lo condena. Veníamos hablando de que este mensaje tiene como propósito el que puedas tener la capacidad, oye bien, de ser responsable de tus malas acciones, decisiones, y aprender de ellas en lugar de vivir una vida de fracasos. Muchas veces en la vida tendremos que ser responsables de nuestras malas acciones y decisiones y aprender de ellas en lugar de vivir una vida de fracasos, necedades o justificaciones. Hay cosas que nosotros las justificamos y decimos: yo lo hice, por ejemplo, es que yo robé porque no tenía trabajo. El fin nunca justifica los medios. Es que yo adulteré porque la mujer que yo tengo no la aguanto. El fin no justifica los medios. Entonces vamos a ver, pues, o queremos aprender que con nuestras malas acciones tenemos que ser responsables y aprender de ellas, sabiendo reconocer que a quien más ofendemos de esas malas acciones no será tanto a tu familia o a la sociedad, sino que a Dios. Hace años tuve la bendición, Dios, creo que dentro de mi ministerio han llegado personas y me complace mucho que sus vidas sean transformadas. En la iglesia anterior había un fenómeno, había una generación de un grupito de jóvenes que eran rockeros y que vestían de tenían pelo largo, de negro, sus camisetas alusivas a demonios. Y había un joven que trabajaba mucho en la iglesia y lo llevaba y recibieron a Cristo muchos. Y había un joven rockero que se enamoró de una de las miembros de la iglesia
Y le dijo, fíjese que yo no me puedo, no podemos tener un noviazgo porque usted no tiene mis principios. Ahora, si usted va a la iglesia y yo veo que usted cambia, después hablamos, le dijo. Y llegó el joven con el pelo largo, bueno, la verdad yo, de un aspecto diferente, pero recibió al Señor Jesús. Y le dijo, recibió al Señor y empezó el poder transformador, no de un hombre, sino del poder del Espíritu Santo. Y poco a poco fue cambiando ese aspecto lúgubre, aspecto de todo de negro, y pues se cortó el cabello y una totalmente otra persona. Y comenzaron la relación, y de las cosas que me gustaron fue que antes de oficializar su noviazgo, pidieron permiso a mamá. Esta jovencita solamente solo vivía con su mamá, y luego que la mamá les había autorizado, fueron a mi oficina para que se hiciera oficial la relación en la iglesia. Y lo recuerdo tanto porque ha sido de las pocas relaciones de noviazgo que han tenido a bien oficializarlo dentro de una iglesia. Porque de ahí la mayoría, el pastor es el último en darse cuenta. Amén. Ahora, como pastor, muchas veces uno ve el cuadro sociológico de las personas, cómo se desenvuelven en la comunidad, en sus estudios, cómo viven. Y usted sabe que estamos en el siglo XXI, tenemos diferentes tipos de familias, donde algunos se crían solo con abuelo, otros se crían solo con la mamá, solo con el papá, y de alguna manera eso pues pone frágil la vida familiar. Pero de las cosas, bueno, transcurrieron como 6 meses y me dijo la jovencita, pastor, quiero hablar con usted. Estábamos trabajando en la iglesia, creo que estábamos pintando no sé qué, y le dije, claro, te puedo recibir. ¿Y qué se te ofrece? Voy a terminar con Chepistín, me dijo. Y le digo yo, ¿y por qué vas a terminar? Es que mire, me dijo, el sábado pasado quedamos que íbamos a ir a comprar a un mall, y ¿sabe qué? No llegó, me dijo. Y yo eso no lo puedo permitirme. Así que he decidido terminar con él. Ahora, creo que ella lastimosamente estaba arrastrando, y aquí es donde voy, ciertas conductas de su familia. Tenía 3 tías madres solteras, donde porque eran solteras, porque las mujeres estaban acostumbradas a mandar a sus maridos, y los maridos ya no las habían aguantado, entonces estaban de solteronas. Entonces yo estaba viendo que ella iba siguiendo los mismos patrones de su mamá y de sus tías. Y otra cosa, bueno, ya iba a hablar de más, pero bueno. Mire, el caso es que llega y le digo, mira hija, te voy a explicar algo. Es cierto, el noviazgo no garantiza que eso va a ser un matrimonio. El noviazgo es para conocerse, y que en el lado occidental o en el lado de América, pues uno anda de novio y se da un par de kisses, amén. Es la diferencia, porque en la cultura judía usted besa hasta que es su mujer, la besa. Mientras no hay nada. El caso es de que le dije, mira, la verdad, solo por 2 cosas te consideraría yo que termines con él. O no es de Dios esa persona y vas a ir al fracaso, o Dios no quiere unirlos, o 2, la verdad es que te está engañando, y si lo está haciendo ahora que eres novia, imagínate ya casada. Ya se quedó ella así. Yo te recomiendo, le digo, que pienses más las cosas y pienses que aclares por qué no llegó, por qué no fue, antes de volverte una persona tan temperamental y tan de paciencia corta. Me complace hoy, le estoy hablando que eso fue hace 10 años. Ambos son profesionales, tienen un niño y siguen aún juntos. Y me siento con tanta satisfacción de que hubo un día esa personita
iba tan confundida que una insatisfacción la había descontrolado y estaba echando a perder un buen joven, que al principio era lo peor, pero el Señor lo cambió. Ahora, y que cortó, oiga bien, un eslabón cultural de su familia, porque eso vamos a estar hablando mucho. Quisiera que veamos entonces acerca del divorcio. Mire, el pueblo de Israel había caído en el error de divorciarse por cualquier tontería. Uno de los peores problemas, que no es antiguo, sino que es latente en todos los tiempos, usted no me dejará mentir, algunos estadistas dicen siempre, están habiendo más divorcios que matrimonios. Se está perdiendo el valor del matrimonio. Se le está perdiendo el valor. Yo cada vez que tengo la oportunidad de observar un matrimonio de jóvenes dentro de la iglesia, le digo, los admiro, los felicito, porque son un ejemplo para la congregación. Porque lastimosamente hay miembros en la iglesia que ya son viejos, que les ha pagado mal la vida y no aprenden, que no quieren hacer bien las cosas para Dios. Entonces, hay fragilidades, y viene Moisés y da una alternativa para esos errores en la vida, donde si no funcionan, pues, y hay que separarse. Pero la pregunta es, ¿por qué son los motivos? ¿Cuáles son los causales? Y Moisés pone uno claro. Y sabe que más allá no era el adulterio, porque el adulterio estaba legislado de otra manera. Si a una persona le encontraban, se le comprobaba el adulterio, el hombre no le daba carta de divorcio, el hombre le zampaba 3 pedradas para matarla. ¿Cuántos estaríamos muertos aquí ya? Porque era parejo para ambos. Vean que está la par suya, ya estuviera apedreado. Sino que eran cosas, pues, como le digo, otra cosa importante. La mujer en los tiempos bíblicos o en la cultura judía, ella no podía decidir el divorcio. Quien lo decidía era el hombre. El hombre decidía y decía, bueno, a mí no me parece la Juanita, esta Chanita, no. Y para que ella pudiera rehacer su vida, le hacía un documento. Y no se iba la mujer hasta que no tuviera esa carta de divorcio. Y ella podía rehacer nuevamente su vida, porque tenía un documento donde ella no había hecho malas cosas, simplemente su pareja no le pareció. Ahora, con todo esto, en los otros pasajes paralelos, llegan los fariseos y le dicen a Jesús, ¿es lícito dar carta de divorcio? Porque Moisés nos mandó. Ahora, viene Jesús y les dice, miren, metiéndonos en todo esto, porque de ahí sale el tema de mi sermón, lo que tú justificas, el Señor lo condena. Si usted nota qué dice ahí en la escritura, ojalá Dios nos dé entendimiento, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué pasa? No le da el título de divorciado. Jesús le está dando el título de ¿qué? De adúltero. Porque estaban llegando a justificar por cualquier cosa la separación. Por favor, usted en el área sentimental aprenda a luchar por su matrimonio hasta donde sea posible, pero no por las primeras de cambio. Yo he conocido relaciones que se casan en agosto, en octubre ya están divorciando. Yo digo, ¿y por qué tan rápido? Es que no somos el uno para el otro, pero si no lo están intentando, no están luchando. Si usted tiene la oportunidad de conocer algún matrimonio acá dentro de la iglesia, usted va a saber que las cosas no son fáciles.
El matrimonio que diga, sí, 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 en el matrimonio es fácil, mentira. Hay uno que está haciendo la mayor parte quizás para sostener eso. Pues tiene que haber entendimiento, tiene que haber paciencia, tiene que haber perdón. Ahora, a la luz de la palabra y las enseñanzas por Jesús, existen dos tipos de adulterio. Uno, el del acto. Aquel que siendo casado se mete con otra persona. Ese se llama adulterio. El que se lleva a la práctica, por así decir, porque lo veo todo así sorprendido. Y el otro que nos lo da el Señor Jesús, allá en el Sermón del Monte. Dice, porque en el Éxodo capítulo 20 da el decálogo de la ley, dice, no cometerás claramente adulterio. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer ya cometió adulterio. Jesús va más allá. Entonces está el adulterio que se hace por un acto y el adulterio que se hace con el corazón. Ahora ve usted entonces cómo lo ve Dios en ocasiones. Ay, usted está haciendo bien las cosas para Dios. Ay, usted dice que no tiene ningún problema y que no sabe por qué las bendiciones no llegan. ¿No será que mucho le gusta a William Levy, hermana? ¿No será, hermano, que a usted mucho le gusta la Sofía Vergara? Yo a mí no me gusta esa mujer. Y nosotros, oiga bien, creemos que eso no es adulterio a la luz tuya, no a la luz de Dios, no a los ojos de Dios. Ese es el problema. Y ya vamos a ver todo el dolor que te puede arrastrar este tipo de actos. Ahora, la prohibición del adulterio se hace con el propósito de la santificación del hogar y la familia. O sea, cuando el Señor te prohíbe algo, es para un bienestar. En los matrimonios, oiga bien, para santificar la familia, el hogar. Yo conozco padres que como sus hijos los hacen pasar vergüenzas. Se les cae en la cara. He visto diáconos derrumbarse de que han cuidado su testimonio en la iglesia y le sirven a Dios, y sus hijos revolcándose con un casado. Y han llevado vergüenza a su familia, porque no es fácil. No es fácil ese tema, y el Señor lo prohíbe. Y quisiera hablar de 4 cosas importantes acerca de esta prohibición que el Señor hace. Lo primero es que una mala acción en la familia se puede correr el riesgo de convertirse en un eslabón en los hijos. Se puede correr el riesgo, no es regla. Pero muchos de ahí se van a valer para hacer las cosas que tú les estás haciendo de ejemplo. Se puede correr el riesgo. Sí, mi papá también era un gran mujeriego. Sí, mi mamá también era la samaritana. Se puede correr el riesgo que ellos sigan en esa mediocridad, pensando de esa manera mediocre, en lugar de aprovechar y aprender de los errores de otros o de sus padres, pero se vuelven eslabones en algún momento. Usted no sabe lo que está sembrando, y no lo está sembrando de manera directa, se lo está sembrando con sus acciones. Si las cabezas del hogar andan mal, no serán buenos guías en la vida de sus hijos. Si usted anda mal, ¿y qué espera que sean sus hijos? Ahora ve el producto de esta sociedad. Joven a los 20 años se va a meter a una escuela y mata a 10. Yo quisiera saber si sus padres hicieron su trabajo para lavarse las manos como Pilato. Y si no, parte de esas actuaciones son responsables los papás. Ya es adulto, sí, pero ¿qué sembraron como cuando lo tenían pequeño? Algunos, sí, viene de padres divorciados. Este es el producto. Si las cabezas del hogar andan mal,
no serán buenos guías en la vida de sus hijos. Créamelo, y a medida que van pasando los años y yo me voy haciendo viejo poco a poco, pero me pasa como el vino, que mientras más añejo, más bello por las veces. Mire, voy viendo eso, hombre. Ay, digo yo, lástima esta jovencita con esa niña o ese niño. Ay, el niño va a andar para arriba y para abajo, inestable. Hoy en la mañana platicábamos con una hermana y me dice una hermana, estoy viendo con una sobrina, pero sabe, yo me voy a mover porque no me inspira confianza, anda de loca. Qué raro, dije yo, va. Ahora, si las cabezas andan mal, imagínense en la vida de sus hijos. Sin dirección sabia en la familia, solo es cuestión de tiempo para que fracases. Si no hay dirección sabia, tu familia va a fracasar. Y la peor parte de los errores de los adultos repercute en los sentimientos puros de los hijos. La peor parte de los errores de los adultos repercute en los sentimientos. ¿Por qué? Supóngase usted, pongamos la figura del papá adúltero. La mujer se llena de raíces de amargura. Te odio con odio jarocho. Está bien, y ojalá te pase un tren y te levante otra vez, y pase un avión y te lleve y te deje caer desde las alturas, y después caigas en un... Bueno, y empieza usted con sus buenos sentimientos. Sí, porque usted dice todo eso por el dolor de la traición, pero el hijo no piensa eso. El niño pequeño sigue viendo a Superman, a su papá. Ay, mi papá es Superman, el hombre araña, mira cómo se prende de ahí arriba. Claro. Entonces, vea, hay un momento donde los errores de los adultos repercuten en los sentimientos de sus hijos. Y yo conozco que padres que trasladan las raíces de amargura de los errores de ambos en la vida de sus hijos. Si tu papá no sirve, si tu mamá no sirve, si tu papá es un bueno para nada, y empieza, y todas esas cosas afectan ¿el qué? El corazón de un hijo. ¿Qué lo originó? Un adulterio, una traición, una infidelidad. Ahora, por eso le digo, aquí se había vuelto, esta parte se había salido del control, como en nuestros tiempos. El perseguir que tal vez no eran el uno para el otro. Ya le dije, el divorcio no era para cambiar de mujer como cambiar de camiseta. Era por principios. Y era todavía incluso para darle la oportunidad a la mujer que rehaciera su vida. Ese es el propósito del divorcio. Ya lo vamos a ver ahí en Deuteronomio 24. Pero vea, fue una pregunta, comencemos por ahí. Cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio, no lo hicieron para que el Señor les aclarara, lo hicieron para tentarle. La perspectiva de Jesús sobre el divorcio, en primer lugar, los fariseos le hicieron una pregunta para tentarle, no para saber. La mala intención de los fariseos. Buscaban restarle la popularidad en relación a las dos escuelas teológicas divinas acerca del divorcio. En los tiempos de Jesús existían dos escuelas teológicas. Estaba la de Shammai, donde ellos reconocían que el divorcio solo era a causa por el adulterio. Habían dos escuelas teológicas. La Shammai decía, el divorcio solamente es a causa por el adulterio, nada más. Cerraban bastante la puerta para el divorcio. Pero estaba la otra escuela, Hillel, que ellos se podían divorciar o sostenían que el divorcio se podía realizar por cualquier cosa que al esposo le desagradara. Y sabe que de esta escuela Hillel salió el apóstol San Pablo. De esa. Y otra cosa curiosa, investigando, de esta escuela Hillel o Hillel, que fue el fundador, su abuelo era el abuelo de Gamaliel. Gamaliel venía de esta escuela de Hillel, pero a pesar de esas tendencias, de esos pensamientos, ¿qué aprendo yo? ¿Sabe qué? Que los hombres se equivocan, la palabra es perfecta. Y que habrán hombres que son muy sabios, pero no importa, cometen errores. Cometen errores, entonces yo voy a aprender lo bueno, no voy a imitar lo malo de mis líderes.
Yo voy a imitar lo bueno, no lo malo. Ahora, tenían la intención que corriera la misma suerte que Juan el Bautista. A ver, ¿cuántos conocen la historia de Juan el Bautista y Herodes Antipas? Herodes Antipas le roba a la mujer a su hermano, llamada Herodías, y el Juan el Bautista tenía el coraje, tenía el valor, tenía ese carácter para decirle: esa mujer que tienes no es tu mujer, estás en adulterio. Y entonces la mujer se molestó tanto que ella movió para que a Juan el Bautista le arrancaran la cabeza. Entonces dijeron los fariseos: a este lo vamos a meter en problemas sobre el adulterio para que corra con la misma suerte de Juan el Bautista. Entonces, la pregunta de los fariseos hacia Jesús sobre el divorcio no era con la intención de que les aclarara, era para tentarlo y provocaran que a Jesús le cortaran la cabeza. ¿Sabe? Hoy vámonos a nuestro tiempo. Algunos líderes religiosos y políticos temen dar su opinión al respecto de temas alejados de los principios bíblicos, por temor a ser criticados por los medios sociales. Hay ciertos políticos que yo los admiro, por ejemplo el de New Jersey, creo. Él dijo claramente que está en contra de los matrimonios de ambos sexos, claramente, aunque eso le cueste llegar a ser presidente. Eso es tener convicciones. Hay otra señora muy admirada que se ha vuelto un ícono para nosotros los cristianos, una Kim Davis creo que se llama. Esa mujer se negó a firmar unas cartas de matrimonio y la metieron en la cárcel. Y esta vez que vino el Papa, tuvo una conversación y ella dijo claramente que el Papa le había animado a mantenerse en esa convicción. Claro, eso le iba a repercutir a la imagen de este Papa, y después salieron pronunciándose los de la prensa en el Vaticano diciendo que él no le había dicho eso. Entonces ya no se atreven a decir cosas que saben que les va a restar a su popularidad. Mis amados, creo que la palabra de Dios no es para... Esto es lo interesante. Mire, le quisiera dejar este pensamiento antes de que avance el tiempo. ¿Cuántos tienen Biblia? Quiero ver. ¿Han traído? Amén, gloria a Dios. La pregunta es: ¿así lo entiendo yo o así lo enseña la Biblia? Ese va a ser un principio para usted. ¿Así lo entiendo yo o así lo enseña la Biblia? Porque si así lo entiende usted, va a terminar, oiga bien, en alguna secta, guardando el sábado, volviéndose testigo de no sé qué, volviéndose al no sé qué. Si usted interpreta la palabra, si usted desde el principio, así lo interpreto yo, va a terminar siendo secta. Pero si usted desde así lo enseña la Biblia, va a andar siempre en el camino correcto. No las cuatro paredes de una iglesia, sino una verdadera fe genuina. Por eso es importante el divorcio permitido por Moisés. Vámonos a Deuteronomio, por favor, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio significa la segunda ley, aunque algunos sugieren que es un nombre no muy adecuado, porque hay una sola ley, y eso tiende a interpretarse que hay dos leyes. Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Es parte del Pentateuco. Dice así: cuando alguno tomare mujer, esto es antiguo testamentario, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué? Carta de divorcio, y se la ¿qué?
se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse ¿con quién? Ok, con otro hombre puede. Pero si la aborreciere el otro hombre, este último, y le escribiese carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si se muere, el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿qué dice? No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, mire, vamos a ver. Aquí entonces encontramos acerca de que ya estaba legislado por Moisés para cómo iban a proceder con esto de las cartas de divorcio. Número uno, en el divorcio tenía que especificarse la razón por qué se divorciaba la persona. ¿Y por qué, pastor? Porque una cosa es lo que su versión y otra cosa es la verdad. Amén. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es la verdad. Como pastor se lo digo, uno brega con un montón de personas que carecen de sinceridad y siempre hablan o ponen o dicen cosas a la manera de su versión, pero no dicen la verdad. Entonces, cuando había un divorcio, tenía que escribir y dejar evidenciado el por qué, porque la mujer necesitaba respaldarse de que ella iba a rehacer su vida y que no había cometido actos vergonzosos, porque ese es el caso. Se hacía además con el propósito de proteger la reputación de la mujer. Cuando había una carta de divorcio, no era para denigrarla, no era para decir, vos no servís, tipo ahora va. Mire, es que yo ando buscando otra porque la mujer que yo tengo no sirve. Muchas veces justificamos porque nosotros queremos hacer otras cosas. Entonces el divorcio no perseguía denigrar a la mujer, sino darle la oportunidad de que ella rehiciera su vida. La mujer quedaba facultada para poder contraer nuevo matrimonio sin ser causada de mal proceder. Ahora, pero vemos que si por algún motivo no funcionaba con su segunda relación, o el hombre se moría, ella no podía volver a casarse con el que le dio el divorcio. Ya no podía casarse. El divorcio, mis amados, era un último recurso y no el primero. Oiga bien esto. Vámonos a Marcos 10:5, por favor. El divorcio era un último recurso, no era el primero. Marcos capítulo 5, y con esto vamos a ir terminando. Versículo 5. No, Mateo creo que es. Mateo 10:5. Perdón, Marcos 10:5, perdone. Marcos 10:5. Dice así: y respondiendo Jesús le dijo, oiga esto, ¿por la dureza de qué? De vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Ok? ¿Cuál? Acerca del divorcio. Por la dureza del corazón. Entonces, el divorcio era un último recurso y no el primero. La cultura del mundo, lastimosamente, ha ganado espacio, hermanos, sobre las enseñanzas bíblicas. Y eso, pastor, hoy la gente por cualquier cosa se quiere divorciar. No quieren pelear por su matrimonio. Pastor, mire, ¿y usted cuántos años lleva con su esposa? 24 años. 24 años. Y más de alguna vez yo creo que a ella le han dado ganas de irse. Y usted, pastor, yo nunca. Quizás también. Pero el divorcio no es la primera opción. Y muchos, cuando tienen problemas, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Irse de la casa. Tirar la toalla.
Mis amados, esa vida así no sirve. Yo conozco personas que hacen el gran escándalo, la gran noticia. Última hora en mi Facebook, me dejé con mi marido y no pienso volver nunca jamás. Far, far away. Bueno, va. Y el gran escándalo, y comienzan los metidos, ¿va? ¿Y por qué, niña? No te dejes. Y comienzan el montón de metidos y a dar opiniones en las redes sociales. Eso fue en la mañana. Y en la noche, noticia de última hora, ya volví. Y digo yo, solo son el show. ¿Por qué, mis amados? Porque el divorcio, la separación, no debe de ser la primera opción. ¿Y cuál debe de ser, pastor? Las rodillas con Dios. Porque un divorcio se paga duro, trae grandes consecuencias, no es fácil. Para construir un matrimonio de varios años cuesta, para destruirlo con 10 segundos de placer, con una tontería que hagas, y te estás destruyendo la confianza de tu pareja, estás separando la vida de tus hijos, y se dan cosas, hermano, que pues vamos a seguir avanzando, pero es un precio alto. Entonces la separación nunca debe de ser la primera opción. Y yo conozco personas que viven solas y me cuentan sus experiencias. ¿Y sabe qué me dicen? Pastor, usted supiera todo lo que le aguanté al hombre, todo. Y empiezan a decirme, dije, hasta mucho se había tardado, hermana. Aquí le tengo uno del Taber de Hollywood, mira, que hay buenos hombres, le digo yo. Sí, yo conozco Exover, no, hombre, un pancito de Dios, olvídese. Hermano, créame lo que en ocasiones algunos se aprovechan de su posición en los matrimonios. Hay abusos de posición. Algunos se quieren complacer en el pecado, dañando emocional y psicológicamente a sus cónyuges. Sí, pero usted no se da una idea. Todo lo que han tenido que sufrir ambos, ¿verdad? Se dicen cosas pero demasiado hirientes, que en la misma, ¿cómo se llama? Que va calentando la discusión y empiezan a decirse cosas que si algo yo le tengo miedo es a las palabras hirientes, porque de aquí cuesta sacarlas. Cuesta cuando usted se daña. Por eso el divorcio en la vida del ser humano no debe de ser la primera opción. Y ellos se habían ido, como le dije, ellos habían interpretado mal la palabra. Hermano, la palabra de Dios no la acomode a su conveniencia. La palabra no la interprete como usted cree. La palabra se acepta por fe como dice y enseña. 2 más 2 son 4, no le busque otro más. Se tiene que tener la capacidad de identificar si las insatisfacciones son aceptables o no. Porque hay cosas que, suponga si usted se queja de que su mujer no sabe cocinar, va. Téngale paciencia, mándela a un curso de chef. Que no puede planchar y no acuérdese de la suegra que ella tampoco puede, pues. Pero tal vez tiene otras cualidades. Tal vez es buena para los números, tal vez es una buena administradora, tal vez una buena golpeadora, que usted qué sabe. Algunos en las imperfecciones de su pareja quieren ocultar su adulterio, porque esto se da también. Uno de los dos está fallando y solo empiezan a señalarle los errores. ¿Y cuál? Y la persona luchando por ser mejor, la persona luchar por mejorar cada día, y el hombre y la mujer son insatisfechos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tiene otra cosa allá afuera y no tiene el valor, no tiene la valentía de terminar su matrimonio, de decir, mira, yo tengo otra o tengo otro. Esos son cobardes. Claro, aquí no hay, bendito sea el Señor. Pero en tercer lugar, el divorcio era un último recurso, no el primero. Entonces vea,
Y Jesús está diciendo, ok, tú te sientes divorciado, tú piensas que no estás pecando. No, tú eres un adúltero, porque tú estás justificando tus acciones. Y ese es el problema. Y para terminar, todo divorcio tiene su precio y su consecuencia. Vámonos ahora al texto base, por favor, para terminar. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con adultera, no le pasa nada. ¿Qué pasa? Y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Tiene su consecuencia. No se vaya a perder el sermón del domingo. Vamos a hablar de Dios siempre nos pasa factura. Lo vamos a basar en la vida del rey Saúl. Y dice, y así murió por causa de todos sus pecados. Tiene sus consecuencias. Mis amados, yo creo que este es un tema muy importante y créamelo, quiero cerrar con esto. Dios quiere que usted viva en esta tierra una vida estable. Y hay 3 decisiones bien importantes. La eterna, que yo creo que ya muchos de acá ya tenemos la seguridad de nuestra salvación. La segunda, creo que todos estamos tratando de definirnos de qué nos vamos a ganar la vida en esta tierra. Y la tercera, bien importante, que esto va a repercutir a tener familias sanas dentro de su hogar, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y es estar emocionalmente bien. No sea tan inestable, luche, pelee por su matrimonio hasta donde sea posible, haga de su parte, ceda en ocasiones, aprenda a perdonar, tenga paciencia, reconozca que su pareja no es perfecta y sobre todo que así como Dios le da oportunidades, así también usted debe darlas para no echar a perder esa bella familia. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Ahora que se ha escuchado el mensaje de la palabra, Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. De lo que Repite después de mí los esta fariseos. oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, Y que no yo te preguntaron recibo a hoy Jesús como por mi único y aprender, suficiente Salvador personal. sino por Creo temblar. que eres Dios, que moriste por mí en la cruz. Hay personas, por todos Señor, mis que les pecados, gusta justificar y que sus resucitaste acciones. al tercer día. Gracias doy al Padre Otros por haber enviado a su Hijo a morir tienen en mi esa lugar. virtud de En saber Cristo Jesús, mi asumir su Salvador. responsabilidad, Amén asumir y sus amén. consecuencias.